Para hacer una introducción acerca de este tema, tenemos que lo que conocemos como Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, el cual era Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, entre los años de 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional y uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Este evento se relaciona con esta guerra debido a las influencias que Vietnam tenía con China, que era modelo comunista, y las diferencias que consistía este modelo con el de Estados Unidos, que era el modelo capitalista. En estos años había una gran disputa entre los sistemas mencionados para poder llegar a la mayor cantidad de países. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como lo es Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que en la nueva república había dos modelos, uno de corte capitalista y otro de corte comunista. Las diferencias eran de tal calibre que ni siquiera los acuerdos posteriores a la retirada de Francia de dicha zona lograron conseguir la estabilidad de los vietnamitas. Algunos antecedentes de la guerra de Vietnam sería que Vietnam estaba dividida en dos, el norte bajo la influencia de China y el sur bajo la influencia inglesa. Otra sería que en el norte, Ho Chi Minh, bajo el apoyo de la URSS y China, decidió atacar al sur con un movimiento de liberación. A causa de esto, los franceses llevaron a cabo una negociación bajo el nombre del Tratado de Ginebra. Estados Unidos estaban en desacuerdo con las ideologías de Ho Chi Minh de expandir el comunismo en el territorio de Vietnam, ya que esta ideología gubernamental no era aceptada por los americanos. Otra sería que en 1945 Estados Unidos le brindó apoyo a Vietnam del Sur, donde se firma el Tratado de Seattle, donde la idea principal era crear un sistema anticomunista. Los vietnamitas del norte atacaron a sus vecinos del sur y Estados Unidos intervino. Otra sería la Segunda Guerra Mundial. El fin de esta guerra provocó una división política en los países del continente europeo, causando una diferencia y un conflicto entre el sistema comunista y el sistema capitalista. Y por último, sería la Guerra Indochina. Después de cederles los territorios de Vietnam por parte de los ingleses hacia Francia, hubo un descontrol en cuanto a los bloques políticos del norte y el sur de Vietnam, creando así una separación de estos. El sur adoptó un sistema capitalista a diferencia del norte, que adoptó un sistema comunista. Otro antecedente que tuvo influencia en la causa de la guerra de Vietnam es la Conferencia de Ginebra. El resultado de la Conferencia de Ginebra, realizada el 21 de julio de 1954, se determina concluir con la hegemonía francesa en la península, originando transformaciones en este espacio geográfico. Se reafirma la independencia de Laos y Camboya, y en el caso de Vietnam, ante las diferencias y conflictos internos, se establece un convenio de tregua para la suspensión de las hostilidades. De esta forma, se crean de manera provisional dos estados: Vietnam del Norte, que estuvo bajo el liderazgo de Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, que estuvo dirigida por el emperador Bao Thai, separados por el paralelo 17 de la Tierra. Sin embargo, en la parte del sur, la figura del católico Nguyen Dinh Diem comenzó a tener mayor presencia política a partir del respaldo del bando capitalista, y en especial el de los Estados Unidos, para proteger de manera colectiva la región del sudeste asiático del comunismo de la URSS y China. En octubre de 1955 en Vietnam del Sur se celebra un referéndum que destituyó al emperador Bao Thai y reconoció como presidente de la república a Nguyen Dinh Diem, que había ejercido el cargo de primer ministro. No solo se restablece el orden interno al quedar sojuzgadas las facciones insurrectas de los Cao Daístas, Hoa Hao y Vinh Duc Sen, que habían sido aliados de los franceses para generar la división interna en su intento por conservar su dominio en Indochina, sino también se logra imponer la unidad del ejército. No obstante, la buena disposición de Ho Chi Minh para llevar a cabo la celebración electoral conforme a lo pactado en los acuerdos de Ginebra, Nguyen Dinh Diem rechaza de forma definitiva la propuesta, argumentando que la población de la zona norte no sería libre de manifestar su voluntad, dando lugar al fraude electoral. A partir de esta postura, el paralelo 17 adquiere una línea divisoria fija con espacios geográficos claramente diferenciados por cuestiones ideológico-políticas. La Segunda Guerra de Vietnam se constituye en el conflicto tipo de la rivalidad
este-oeste, en el contexto de la Guerra Fría en razón de la expansión del comunismo y de la política de contención encabezada por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos. En 1960 nace el Viet Cong, también conocido como el Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, el cual nace en Hanoi, con 300.000 hombres que buscan la reunificación de Vietnam en un solo país. Comienza entonces el envío de armas por parte de Vietnam del Norte hacia Vietnam del Sur, a través de la ruta Ho Chi Minh. En 1961, el Frente gana apoyo entre los partidos de izquierdas, clases medias, intelectuales y campesinos. Del otro lado, el presidente Kennedy promete un mayor apoyo al régimen de Ngo Dinh Diem en su lucha contra el terrorismo comunista. En 1962, los enfrentamientos entre el Viet Cong y las tropas vietnamitas del sur son cada vez más frecuentes. Y es en este año cuando comienza a utilizarse el agente naranja contra el Viet Cong, afectando también a la población civil de Vietnam del Norte. En 1964, el Frente controla más del 80% del territorio. Sin embargo, comienza un evento conocido como la americanización de la guerra. Tras un incidente naval, conocido como el incidente de Tonkin, el destructor estadounidense Maddox fue falsamente atacado, y rápidamente el Congreso de los Estados Unidos aprueba la resolución del Golfo de Tonkin, carta por la que se le autoriza al presidente Johnson a iniciar abiertamente y sin declaración de guerra operaciones militares en Vietnam del Norte, a pesar de que el barco realmente nunca fue atacado. En 1965 sería cuando Estados Unidos comenzaría a desembarcar sus primeras tropas en Vietnam, y a partir de ese año se comenzaría la Operación Rolling Thunder, que consistía en el bombardeo masivo de la Vietnam del Norte. Esta operación duraría 4 años más. En 1968 se llevaría a cabo la ofensiva del Tet, que fue una operación militar planificada por el gobierno de Vietnam del Norte y ejecutada por el ejército de Vietnam del Norte y el Viet Cong, todos ellos comunistas, contra las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos, especialmente el ejército de la República de Vietnam. La ofensiva fue un fracaso para los comunistas, pero tuvo un fuerte efecto en el gobierno de los Estados Unidos. El conflicto continuó con la balanza favorable hacia el ejército norteamericano. Sin embargo, los costos de la guerra en pérdidas humanas y económicas desencadenaron la condena de la opinión pública mundial, mientras que al interior de los Estados Unidos se desbordó un sentimiento de repulsa entre la población que pedía el fin de la guerra con acciones de protesta en las calles y universidades. La guerra se encargó de desprestigiar al presidente de los Estados Unidos, que se abstuvo de promover su reelección. Con la designación de Richard Nixon el 20 de enero de 1969, se decidió salir del conflicto optando por la vietnamización, es decir, las tropas estadounidenses abandonaron el territorio de manera planificada y gradual, y en cambio se destinarán recursos al ejército de Vietnam del Sur para incrementar su número, recibir una mejor instrucción y equiparlos con mejor armamento. Los Estados Unidos deciden salirse de una guerra costosa. Se firma la paz en París el 27 de enero de 1973. En esta, el gobierno estadounidense asume el compromiso de retirar sus tropas y liberar a los prisioneros de guerra. Es importante aclarar que el escenario mundial en cierto modo influyó en esta decisión, ya que se habían presentado cambios imprevistos, como que era inobjetable el distanciamiento chino-soviético y el acercamiento de China con los Estados Unidos, suscrita con la visita de Richard Nixon y Henry Kissinger a la nación asiática en 1972. En Vietnam, la guerra continuó como un asunto entre vietnamitas. Finalmente, el Frente Nacional de Liberación consuma su victoria con la toma de Saigón en abril de 1975, y las zonas norte y sur se reunifican con la proclamación de la República Socialista de Vietnam al año siguiente.